Al mismo tiempo, hay dos categorías que ocupan cada vez más el centro de la idea de progreso: razón y libertad. Ya no es la fe y la esperanza, ya no es Jesucristo, porque nosotros también queremos un progreso, pero un progreso que se da a partir de amar como el Señor nos ama, y la victoria definitiva sobre la muerte y la vida nueva de hijos de Dios que se alcanzará con el reino de Dios. Entonces, al mismo tiempo, estas dos categorías que ocupan cada vez el centro de la idea de progreso. El progreso es sobre todo un progreso del dominio creciente de la razón, la ciencia, la tecnología. Es considerado obviamente un poder del bien y para el bien, así se presenta. Es el progreso de la superación de las dependencias, supuestamente. Es progreso supuestamente hacia la libertad perfecta, porque se ve, entre comillas, la fe, la esperanza, a Jesucristo, diríamos, como que nos quita libertad. Entonces también la libertad es considerada solo como promesa en la cual el hombre llega a su plenitud. Es decir, una libertad sin determinación de ningún tipo. Ya no es sujeto, es el ser humano que hace lo que le da la gana, diríamos en términos actuales. Entonces, en ambos conceptos, el de razón y libertad, hay un aspecto político, dice el Papa, para conectarlo con el surgimiento de las ideologías que están modelando hasta el presente, diríamos, la organización social, política de los pueblos a nivel nacional y a nivel global, y que de alguna manera son importantes porque van a tener efecto en lo que desde el mismo libro del Apocalipsis se nos habla de ese poder que se irá ensamblando para coger ya no el reino de Dios, sino el reino del anticristo. Entonces, en efecto, dice, se espera el reino de la razón como la nueva condición de la humanidad. Ya no es el reino de Cristo, que llega a ser totalmente libre. Sin embargo, las condiciones políticas de este reino de la razón y de la libertad, en un primer momento aparecen poco definidas. La razón y la libertad parecen garantizar de por sí, en virtud de su bondad intrínseca, una nueva comunidad humana perfecta. Esa es, diríamos, la promesa de ese antropocentrismo, donde Jesucristo, en esa visión deísta, agnóstica, es desplazado, es el reino del hombre. Pero en ambos conceptos clave, razón y libertad, el pensamiento está siempre tácitamente, dice, en contraste también con los vínculos de la fe y de la iglesia. Porque así como en los vínculos de los ordenamientos estatales de entonces, es decir, se criticaba a la intervención de la iglesia y, entre comillas, su relación con las monarquías absolutas, entonces por ahí viene la crítica. Entonces ambos conceptos llevan en sí mismos un potencial, entre comillas, revolucionario, de enorme fuerza explosiva, que es lo que va a dar origen a la Revolución Francesa y luego a la revolución o a la propuesta revolucionaria marxista. Entonces hemos de fijarnos, dice el Papa brevemente, en las dos etapas esenciales de la concreción política de esta esperanza, que ya no es la esperanza en la vida nueva, en la vida de hijos de Dios, en el reino de Dios, sino es algo mundano, temporal, pasajero. Y menciona en primer lugar la Revolución Francesa y luego la Revolución Bolchevique. Pero es del caso la referencia que hace el Papa a cómo filósofos como Kant, que tenían una visión, diríamos, dependiente de la visión luterana, van a crear, entre comillas, los argumentos que supuestamente van a servir para los beneficios, las bondades de estos cambios. Entonces dice Kant que en este texto la victoria del principio bueno sobre el malo y la constitución de un reino de Dios sobre la tierra.
que esa era la pretensión inicialmente. Dice Kant, el paso gradual de la fe eclesiástica, es decir, la Iglesia de Roma, diríamos, al dominio exclusivo de la pura fe religiosa, diríamos el libre examen, el individualismo, constituyen el acercamiento del reino de Dios. Nos dice también que las revoluciones pueden acelerar los tiempos de este paso de la fe eclesiástica a la fe racional. En otras palabras, el problema en la Iglesia de Roma, el papado, y su relación con las monarquías absolutas. Y entonces el reino del Dios del que hablaba Jesús, recibe una nueva definición y asume también una nueva presencia. Existe, por así decirlo, una nueva espera inmediata. El reino de Dios llega allí donde la fe eclesiástica, le hace la Iglesia católica, es superada y reemplazada por la fe religiosa, es decir, por la simple fe racional. En 1794, ya después, en otra obra del mismo autor, El final de todas las cosas, ya Kant como que se da cuenta y presenta una imagen diferente. Ahora toma en consideración la posibilidad de que junto al final natural de todas las cosas se produzca también uno contrario a la naturaleza perversa, uno contrario de naturaleza perversa. A este respecto escribe, si llegara un día en que el cristianismo no fuera ya digno de amor, el pensamiento dominante de los hombres debería convertirse el de un rechazo y una oposición contra él. Y el anticristo inauguraría su régimen. Aunque breve, fundado presumiblemente en el miedo y el egoísmo. Y entonces voy a volver a cerrar para comentar un poco ese numeral, para entender no solo en términos, diríamos, coyunturales, mencionaba al inicio, ni regionales o locales, las distintas formas de persecución llevados a través de distintos poderes pasajeros, sino cómo esto puede ser entendido también en esa lógica de la teología de la historia como un proceso más amplio, que es el enfrentamiento entre esas dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Como lo dice San Agustín en su obra tan conocida, que repito y recuerdo la cita que nos ayuda en síntesis a entender el sentido de estos procesos. Y dice San Agustín, se crean dos ciudades. Una que se funde en el amor a Dios sobre todas las cosas, hasta la negación de nosotros mismos, y la otra, que es la ciudad de Dios, y la otra, la ciudad del mundo, que es el amor a nosotros mismos hasta la negación de Dios. Y entonces ese amor a nosotros mismos, es decir, a nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras voluntades, nuestra idea de progreso, controlado por nuestros métodos, nuestras técnicas, nuestras tecnologías, nuestras capacidades políticas, de activismo, de distintas formas de organización social, etcétera, etcétera, son lo más importante. Y entonces, el amor a Dios, hasta la negación de nosotros mismos, aparece como algo lejano, algo que no mueve y que puede no solo, diríamos, ser lo que determine el comportamiento, diríamos, de los paganos, de los ateos, de los agnósticos, sino también, supuestamente, de los laicos comprometidos, de los clérigos, de la iglesia. Y entonces nosotros creo que es pertinente examinar los procesos que se presentan en nuestro tiempo
a la luz de estas consideraciones, porque, diríamos, siendo procesos cada uno específico y singular, que se presentan en las distintas realidades, no son totalmente independientes de este proceso general que San Agustín desarrolla a través de la llamada teología de la historia, que tiene que ver con la historia de la salvación. Es decir, entender los hechos desde Dios más que solamente de los actores políticos, de los personajes y las coyunturas ideológicas de gobierno, etcétera,